El primer golpe nunca llegó. Esa es la parte que la gente no cree cuando se lo cuento. Esperan que diga que me quedé paralizada, que grité o que me acurruqué y lo aguanté como dicen todos los artículos sobre violencia doméstica que se supone que debe hacer una mujer. En cambio, 3 días después de dar el sí quiero en un granero a las afueras de Asheville, con luces de guirnalda en el techo y mi padre llorando en primera fila, agarré la muñeca de mi marido en pleno movimiento y lo tiré al suelo de la cocina de nuestro nuevo apartamento con tanta fuerza que se fracturó una costilla contra la esquina del armario. Su nombre era Grant. El mío es Dana Whitfield. Whitfield otra vez, no Cole, pero ya llegaré a eso. Quiero contarles cómo un hombre que pasó 8 meses siendo lo suficientemente encantador como para casarse conmigo, se convirtió en alguien que me golpeaba la cara por una tarjeta de regalo perdida. Y quiero contarles lo que pasó después, porque el después es la parte que realmente importa. El golpe es solo donde empieza la historia, no es donde termina. Mi padre, Ray, fue agente penitenciario durante 22 años a las afueras de Knoxville. Cuando tenía 7 años, empezó a enseñarme cosas en el patio trasero que otros padres les enseñaban a sus hijos. Cómo caer sin lastimarse. Cómo salir de debajo de alguien más grande. Cómo convertir la cadera en un golpe en lugar del puño. Nunca lo llamó defensa personal. Lo llamó por si acaso. Pensé que era un juego hasta que tuve quizás 13 años y le pregunté por qué nunca se lo había enseñado a mi hermano mayor. Tu hermano es un niño caminando por el mundo. Él dijo. Tú eres una niña caminando por él. Mundo diferente, mismos pies. No entendí lo que quería decir hasta que tuve 31 años, en el suelo de mi cocina, con la costilla de mi esposo cediendo bajo mi antebrazo. Grant y yo nos conocimos en una conferencia en Charlotte. Vendía equipos industriales HVAC. Tenía una risa que llenaba la habitación. Recordaba los nombres de los camareros. Mis amigos decían que era un buen partido. Mi padre, cuando lo conoció en Acción de Gracias, le estrechó la mano un poco demasiado tiempo y luego me dijo en voz baja mientras lavaba los platos. Habla de sí mismo como si ya hubiera ganado algo. Mira cómo habla de las personas que le dicen que no. Le dije a mi papá que estaba siendo sobreprotector. Tenía 30 años. Había tenido 2 relaciones largas que se esfumaron por aburrimiento. Y aquí estaba un hombre que planeaba citas con 3 semanas de anticipación y enviaba mensajes de buenos días todos los días sin falta. Todavía no tenía una categoría en mi cabeza para lo que. Mira cómo habla de las personas que le dicen que no terminarían conociéndose. La boda fue pequeña. 60 invitados. Las amigas de la iglesia de mi madre y sus compañeros de trabajo de la oficina de Charlotte. Si hubieras visto el video, y todavía lo tengo, no lo he borrado, verías a un hombre que lloró durante sus votos y sostuvo mi rostro como si yo fuera algo que no pudiera creer que pudiera conservar. Nunca lo adivinarías. El problema comenzó por dinero, que desde entonces he aprendido que es casi siempre donde comienza, incluso cuando no se trata realmente de dinero. Habíamos recibido mucho efectivo y tarjetas de regalo de la boda. Unos $4,000 en total, una vez que lo sumé, más una tarjeta de regalo de $600. Para una tienda Home Goods de mi tía, Carol, había puesto todo en un cajón en la habitación de invitados mientras resolvíamos los trámites de la cuenta. Conjunta porque habíamos acordado, de hecho acordado en voz alta en la consejería prematrimonial, que las grandes decisiones financieras serían decisiones conjuntas desde el primer día. 3 días después de la boda, fui a buscar la tarjeta de regalo porque quería pedir una batidora KitchenAid antes de que terminara una oferta. No estaba en el cajón. Tampoco estaban unos $1,100 en efectivo. Le pregunté a Grant si lo había movido. Estaba de pie en el mostrador comiendo cereal, todavía con la camiseta gris con la que había dormido, y algo en su rostro cambió incluso antes de que respondiera. Una especie de quietud, como una puerta que se cierra. Uso parte de eso, dijo. Para el pago de la camioneta. Lo devolveré. Usaste el dinero del regalo de boda sin decírmelo. Es nuestro dinero, Dana. Es nuestro dinero que acordamos decidir juntos. Eso fue hace 3 días. Ni siquiera esperaste 3 días. Dejó la cuchara más fuerte de lo necesario. No hagas esto. No conviertas esto en un problema. Quiero ser honesta sobre algo. Casi lo dejo pasar. Esa es la parte de la que estoy menos orgullosa. Tuve este instinto, este viejo y desgastado instinto de suavizarlo, de no ser la esposa que hace una escena a los 3 días de matrimonio. De hecho, abrí la boca para decir, está bien, solo dímelo la próxima vez. Y lo que salió en cambio, porque estaba cansada, y era nuestra primera pelea real como personas casadas, y aún no sabía con qué estaba lidiando fue, no puedes decidir eso unilateralmente, y luego decirme que no lo convierta en un problema. Cruzó la cocina rápido, más rápido de lo que jamás lo había visto moverse, y me golpeó. Decidí no defenderme. Esa es la verdad a la que sigo volviendo, lo que todavía le doy vueltas.
No hubo ni un solo momento en el que sopesara mis opciones. Mi cuerpo simplemente hizo lo que mi padre había estado preparando durante 20 años. Me giré, le agarré la muñeca. En lugar de recibir el puñetazo, usé su propio impulso en su contra, y cayó sobre el suelo de baldosas con tanta fuerza que sus costillas golpearon el borde del armario inferior al caer. Hizo un sonido que nunca había oído en una persona. Luego se quedó allí tumbado, sujetándose el costado, mirándome como si yo fuera la que hubiera hecho algo inexplicable. Llamé al 911 con las manos temblando, pero no por miedo. Quiero dejar eso claro. Temblaba porque todo en mí seguía activado, todavía listo, y no tenía a dónde ir. Los paramédicos lo llevaron a urgencias. 2 agentes que acudieron al lugar se quedaron conmigo en el apartamento, y una agente, la sargento Álvarez, me sentó a la mesa de la cocina y me pidió que le contara todo lentamente 2 veces. Anotó cosas. Me preguntó si quería que le sacaran fotos de algo. Y le dije que no estaba herida. Y ella dijo, con delicadeza, eso no es inusual. A veces no hay nada que fotografiar en la persona que no fue golpeada. En la sala de urgencias, Grant le dijo a la enfermera de admisión que se había caído. Luego, aparentemente, cuando el médico hizo más preguntas porque una costilla fracturada por una simple caída no cuadraba con el patrón de moretones en su antebrazo, cambió la historia y dijo que su esposa lo había atacado de la nada. El médico, según la política del hospital, tomó nota y los oficiales que respondieron hicieron un seguimiento. Así fue como me enteré 2 días después de que Grant había solicitado una orden de alejamiento contra mí, y no al revés. Recuerdo estar sentada en mi auto afuera del juzgado con los papeles en mi regazo, con las manos frías a pesar de ser Julio, pensando que él golpeó primero y que de alguna manera soy yo quien tiene que probarlo. Aquí es donde tengo que contarles sobre Marisol. Marisol vivía en el apartamento justo debajo del nuestro. Habíamos dicho tal vez 6 frases en total antes de ese día. Cortesías en el pasillo, una queja compartida sobre el ascensor. Pero la ventana de su cocina daba a... El pequeño patio entre nuestros edificios y las ventanas abiertas en julio significan que el sonido viaja. Ella lo había oído todo, no solo la pelea. Lo había oído decir, no hagas esto, no conviertas esto en algo. La forma en que dices algo que ya has dicho antes, desgastada por la repetición. Y algo en eso la hizo dejar de lavar los platos y escuchar. Escuchó el choque. De hecho, había llamado a la recepción del edificio antes de que yo llamara al 911, lo suficientemente preocupada como para querer que alguien más lo revisara. Cuando llegó la audiencia de la orden de restricción, Marisol se ofreció a dar una declaración. Yo no se lo había pedido. Le contó al oficial que tomó su declaración, algo que no supe hasta más tarde. En la audiencia misma, reconoció la voz de Grant de una discusión en el patio 6, semanas antes de nuestra boda. Una discusión con una mujer que no era yo. No le dio mucha importancia en ese momento. Pensó que tal vez una hermana, una amiga, quién sabe. Pero recordó que él dijo casi las mismas palabras. No conviertas esto en un problema. Yo no sabía que hubiera habido nadie antes que yo. En realidad no. Grant me dijo que su última relación terminó 2 años antes de que nos conociéramos. 2 años resultó ser generoso. Resultó ser más bien 6 semanas que se superpusieron. Y una mujer, cuyo nombre aún desconozco y no tengo ningún interés en saber, presentó una denuncia policial contra él 8 meses antes de nuestra boda, por empujarla durante una discusión sobre... Apreciarás esto. Dinero que él había sacado de una cuenta conjunta a la que ella no sabía que él le había dado acceso. Nada de eso surgió de mi investigación. Salió a la luz porque la oficina del fiscal del condado cotejó el nombre de Grant cuando su petición de orden de restricción fue marcada para revisión. Procedimiento estándar cuando el informe del oficial que respondió y la cuenta del peticionario no coinciden. Mi padre siempre decía que los mentirosos no suelen ser atrapados por alguien más inteligente que ellos. Son atrapados por el papeleo. La audiencia en sí duró 40 minutos. El abogado de Grant argumentó que yo era la agresora. Mi abogada, una mujer llamada Priya Desai, a quien mi prima había contratado para su propio divorcio, y que echó un vistazo al informe del incidente del sargento Álvarez y dijo, «Esto va a estar bien. Dana, te lo prometo», expuso la cronología, su admisión a los oficiales en el lugar de que él había intentado alcanzarla, la inconsistencia entre su historia falsa y su historia de ataque, la declaración de Marisol y el informe policial anterior, que el juez admitió como relevante para un patrón. El juez negó la orden de restricción de Grant. Luego, y esta es la parte que uno no vio venir, me preguntó si quería presentar una yo misma. Miré a Priya. Priya asintió levemente como si hubiera estado esperando que lo preguntara. Dije que sí. Presenté la demanda de divorcio 11 días después de la boda. 11 días. Mi madre lloró por teléfono, no porque me culpara, sino porque seguía diciendo, acabas de casarte, como si el calendario mismo fuera la tragedia.
Mi padre no dijo mucho. Condujo 4 horas desde Knoxville el día que lo llamé. Se sentó en la mesa de mi cocina, la misma mesa, el mismo suelo de baldosas, y simplemente puso ambas manos planas sobre la superficie como si la estuviera estudiando o a sí mismo. Te enseñé esas cosas para que nunca tuvieras que usarlas, dijo finalmente. No para que lo hicieras. Lo sé, papá. ¿Estás bien? Y aquí está la respuesta honesta, la que le di. Todavía no lo sabía. No estaba aliviada. No estaba triunfante. Estaba más que nada cansada y un poco avergonzada, repasando 8 meses de una relación en mi cabeza, tratando de encontrar el momento en que debería haberlo visto, y sin encontrar casi nada porque él realmente había sido cuidadoso. Realmente había sido bueno en ser exactamente lo que yo quería hasta el momento exacto en que ya no tenía que serlo. No hay una escena dramática en la sala del tribunal donde Grant se derrumba y confiesa todo. No fue así como sucedió. Obtuvo un acuerdo de culpabilidad por un cargo menor relacionado con el incidente. Clases obligatorias de control de la ira, una multa, sin tiempo en la cárcel, lo que me frustró durante aproximadamente una semana, hasta que Priya me recordó que el objetivo nunca fue la venganza. El objetivo era la documentación y la distancia, un rastro documental que existiría si alguna vez intentaba esto con otra persona. El divorcio se concretó 6 meses después sin oposición al final, porque su abogado le dijo: escuché esto de segunda mano a través de un conocido en común que todavía se sentía lo suficientemente leal a Grant como para contármelo, y lo suficientemente desleal a mí como para contármelo de todos modos. Que luchar contra eso significaría reabrir todo el expediente de la orden de restricción en el proceso de descubrimiento, y él no quería que eso lo persiguiera. El dinero del regalo de bodas menos lo que ya había gastado se dividió según lo que el juez consideró justo, según quién aportó qué. Conseguí la batidora KitchenAid por lo que vale. La compré la semana en que se finalizó el divorcio, sola a precio completo, sin descuento, solo porque quería algo en esa cocina que me perteneciera solo a mí y que no tuviera ninguna historia asociada. Me mudé de ese apartamento al mes de la audiencia. Encontré un lugar más pequeño al otro lado de la ciudad. El primer mes viví completamente sola desde la universidad, y recuerdo estar de pie en la sala vacía antes de que llegaran los muebles pensando que debería sentirme como un fracaso y, sobre todo, sintiendo que finalmente podía escuchar mis propios pensamientos. Marisol y yo ahora somos amigas. De verdad, amigas de verdad, no amigas de pasillo. Ella nunca hizo un gran escándalo por lo que hizo. Cuando intenté agradecerle como es debido meses después tomando un café, simplemente se encogió de hombros y dijo: he sido la persona en la que nadie creía antes. No iba a dejar que sucediera 2 veces en un mismo edificio. Pienso en la frase de mi padre más que en casi cualquier otra cosa de todo ese año. Mundo diferente, los mismos pies. Solía pensar que se trataba de estar preparada para un extraño en un estacionamiento, algún peligro sin rostro del exterior. No entendí hasta que cumplí 31 años que a veces el mundo para el que necesitas estar preparada es el que dejas entrar en tu propia cocina, el que lloró durante sus votos y probablemente lo sintió de la manera limitada en que era capaz de sentir las cosas, hasta el momento en que no se salió con la suya. Me volví a casar con mi apellido de soltera antes de volverme a casar con nadie más. Whitfield, el apellido de mi padre, el que me dio junto con todo lo demás que me dio, sin hacer nunca una ceremonia al respecto. No estoy en contra del matrimonio, ni resentida como a veces la gente espera cuando cuento esta historia. Volví a salir con alguien con cuidado. Poco a poco, y ahora estoy con alguien que nunca, en 3 años, me ha hecho sentir que la cautela fuera un insulto para él. Pero mantengo la historia porque creo que vale la pena contarla con honestidad. No como la historia de una mujer que se vengó, sino como la de un padre que pasó 2 décadas preparando a su hija para un momento que rezaba para que nunca tuviera que vivir. Y la de una hija que, a fin de cuentas, no tuvo que decidir qué clase de persona iba a ser. Ella ya sabía que su cuerpo solo tenía que ponerse al día con lo que su padre le había estado enseñando desde siempre. Que sobrevivir a algo no es lo mismo que merecerlo. Y que las personas que más te quieren a veces te lo demuestran años antes de que entiendas por qué.